Un Boeing 777, con más de 300 personas a bordo, desciende en su aproximación final al aeropuerto de San Francisco, ubicado en una península rodeada de agua. Los pasajeros no son conscientes del peligro, pero los pilotos están desconcertados por la falta de respuesta de la aeronave. Testigos horrorizados observan cómo el enorme avión intenta desesperadamente ganar altura. El capitán empuja las palancas de potencia al máximo, pero ¿aún estaba a tiempo? ¿O era demasiado tarde? Esta es la historia del vuelo 214 de Asiana Airlines. 6 de julio de 2013. Aeropuerto Internacional de Incheon, Corea del Sur. 291 pasajeros abordaban un Boeing 777 operado por Asiana Airlines, con destino a San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos. Les esperaba un viaje de 10 horas a través del Océano Pacífico. Casi la mitad de los pasajeros eran ciudadanos chinos que hacían escala en Seúl tras partir de Shanghái. Entre ellos un grupo de 70 estudiantes y profesores, que viajaban a Estados Unidos para un campamento de verano. A bordo también había 77 surcoreanos, 61 ciudadanos estadounidenses y personas de otras nacionalidades. En cabina se encontraban 12 auxiliares de vuelo. Todo indicaba que sería un vuelo rutinario. Asiana Airlines tenía un buen historial de seguridad, y el Boeing 777-200 era una de las aeronaves más seguras y avanzadas tecnológicamente. El avión, fabricado y adquirido por Asiana en el año 2006, contaba con 37.120 horas de vuelo acumuladas y 5.388 ciclos de despegue y aterrizaje. Estaba equipado con 2 motores Pratt & Whitney PW4090. Desde su introducción 18 años antes, la aeronave nunca había registrado una sola víctima mortal entre sus pasajeros. El vuelo, designado como el 214, tenía prevista su salida de Seúl a las 5 de la tarde hora local. Volaría durante la noche y el amanecer del día siguiente, aterrizando en San Francisco poco antes del mediodía, hora local. Por esta razón, a bordo no había 2 pilotos, sino 4. Al mando del vuelo estaba el capitán Lee Jang-min, de 49 años, un piloto con más de 12.000 horas de vuelo, de las cuales más de 3.000 habían sido en el Boeing 777. Sus compañeros le describían como tranquilo, riguroso en el cumplimiento de los procedimientos y con sólidos conocimientos y habilidades como instructor. Ese rol como instructor sería clave en este vuelo, ya que el capitán Lee ocuparía el asiento derecho para supervisar al piloto a su izquierda, el capitán Lee Kang-kook, de 45 años. Este último estaba en proceso de transición del Airbus A320, la aeronave que había volado durante los últimos 6 años, al Boeing 777. Aún se encontraba a mitad de su formación para ser certificado como capitán en este modelo, con solo 43 horas de vuelo a bordo. Sin embargo, a pesar de su falta de experiencia en el 777, era un piloto experimentado con casi 10.000 horas de vuelo acumuladas. Poco después, el vuelo 214 dejó la puerta de embarque y llegó a la pista, donde recibió la autorización para despegar. El capitán, bajo supervisión, colocó las palancas de potencia en la configuración de despegue, y momentos después, levantó el avión del suelo. El despegue transcurrió sin problemas, y la aeronave comenzó a ascender con suavidad sobre el mar amarillo. Mientras giraban hacia el noreste en dirección a San Francisco, el capitán supervisaba tanto el rendimiento del avión como el desempeño del capitán en formación. La primera parte del vuelo transcurrió sin incidentes. Mientras el avión avanzaba hacia el este en plena noche, los 291 pasajeros recibieron sus almuerzos y muchos intentaron dormir. Tras 4 horas y 15 minutos de vuelo, llegó el turno de descanso para los pilotos. Los pilotos de relevo asumieron el control en la cabina mientras la tripulación principal se dirigía a la sección de descanso. Disponían de 5 horas de descanso antes de regresar a la cabina poco antes del inicio del descenso a San Francisco. A pesar de las posibles molestias causadas por el ruido de los pasajeros o anuncios por megafonía, ni Asiana Airlines ni los organismos reguladores nacionales consideraban necesario que los vuelos de larga distancia contaran con áreas de descanso separadas, como literas fuera de la cabina de pasajeros. En muchos aspectos, los pilotos del vuelo 214 tuvieron suerte de poder salir de la cabina para descansar. Algunas aerolíneas aún exigen que el descanso se realice dentro de la cabina, para evitar molestias a los pasajeros.
Alrededor de las 9 de la noche, hora de Corea según su reloj biológico, el vuelo 214 continuaba su travesía sobre el Pacífico, supervisado por los dos pilotos de relevo. 4 horas y media después, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada en Corea, el capitán en formación, Lee Kang-kook, regresó a la cabina, media hora antes de lo previsto. Al ser un vuelo de instrucción, quería asegurarse de estar preparado. Esperaba con interés la aproximación a San Francisco, una ciudad a la que no volaba desde hacía 10 años. Sin embargo, también estaba inquieto. En la pista 28L, donde debía aterrizar, se estaban realizando obras, lo que significaba que el sistema dependiente de planeo no estaba operativo. El sistema dependiente de planeo es el componente vertical del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, que proporciona a los pilotos una guía electrónica para descender con precisión hasta la pista. Sin él, Lee Kang-kook tendría que calcular su descenso de forma visual, algo a lo que no estaba muy acostumbrado. Aún así, la aproximación visual no debería ser un problema. Las condiciones meteorológicas en San Francisco eran perfectas, y los pilotos podrían ver la pista desde varios kilómetros de distancia. Sin embargo, los nervios del capitán en formación no eran del todo infundados. Su falta de experiencia en vuelo manual y aproximaciones visuales se debía a la política de Asiana Airlines, que fomentaba el uso de la automatización en la mayor medida posible. De hecho, la aerolínea desaconsejaba activamente el vuelo manual. Un instructor contratado para simuladores de la aerolínea afirmó que los pilotos evitaban volar manualmente por miedo a cometer errores, y esas preocupaciones no eran infundadas. El programa de formación de Asiana Airlines ni siquiera incluía entrenamiento sobre las configuraciones aproximadas de actitud y potencia necesarias para seguir un descenso estándar de 3 grados hasta la pista. En otras palabras, los pilotos de Asiana estaban tan acostumbrados a depender de la automatización y a seguir los mismos procedimientos repetitivos que cuando surgía una situación inusual, como en este caso la ausencia de la pendiente de planeo, no se sentían seguros pilotando el avión manualmente con referencias visuales. De hecho, esta sería la primera aproximación del capitán Cook en el Boeing 777, sin la ayuda de una pendiente de planeo. Su principal preocupación no era el tener que realizar una maniobra peligrosa. Lo que de verdad le preocupaba era que, si no ejecutaba correctamente la aproximación visual, podría no superar su examen. Esta preocupación daba vueltas en su mente, mientras se preparaba para la aproximación y comenzaba el descenso hacia San Francisco. Pero la historia del vuelo 214 no se reduce simplemente a una falta de familiaridad con cómo realizar una aproximación visual. El Boeing 777 es diferente al Airbus A320, con el que el capitán Cook estaba acostumbrado a volar. Una diferencia clave entre ambas aeronaves es cómo funciona el sistema de autothrottle. En unos momentos veremos cómo esta pequeña diferencia jugó un papel crucial en los eventos que estaban a punto de desarrollarse. A las 4:10 de la mañana, hora local en San Francisco, o las 2:45 de la mañana según el reloj biológico de los pilotos, a medida que se acercaban al aeropuerto, la carga de trabajo de los pilotos comenzó a aumentar. Poco después de que los pilotos completaran la lista de verificación de descenso y tuvieran la reunión sobre la aproximación, el primer oficial de relevo volvió a entrar en la cabina y se sentó en el asiento trasero central, detrás de los pilotos. Su función sería actuar como un par de ojos adicionales para monitorear la aproximación, ya que el capitán estaría completamente ocupado con su rol de instrucción. Mientras tanto, a medida que el vuelo 214 descendía hacia el aeropuerto, todo transcurría con normalidad. Los pilotos incluso se tomaron un momento para apreciar el icónico paisaje de la ciudad, con el capitán comentando sobre el puente de la bahía de San Francisco. Poco después, mientras descendían desde los 6.300 pies, 1.920 metros, los pilotos informaron a control de tráfico aéreo que ya tenían visibilidad del aeropuerto. Tal como se esperaba, el controlador autorizó el vuelo para una aproximación visual a la pista 28L. A partir de este momento, las cosas comenzaron a suceder rápidamente. Aunque la pendiente de planeo no estaba disponible, el localizador seguía operativo. El localizador indica a los pilotos su posición en relación con la línea central de la pista, es decir, si están a la izquierda o a la derecha de ella. El plan de la tripulación era seguir el localizador para la orientación lateral y usar su propio juicio para la orientación vertical. Poco después, los ordenadores del avión detectaron la señal del localizador, y el piloto automático comenzó a alinear el avión con la línea central de la pista. En este punto,
Todo lo que el capitán en formación, Lee Kang-kook, tenía que hacer era mantener una tasa constante de descenso mientras reducía la velocidad de 250 nudos, 463 km por hora, a la velocidad objetivo de aproximación de 137 nudos, 253 km por hora. La pregunta ahora era, ¿dónde debería comenzar su descenso? Incluso cuando se vuela en los aviones más avanzados, los pilotos aún utilizan cálculos básicos para asegurarse de que la aeronave comience a descender en el lugar adecuado y con la tasa correcta. Se divide la altitud por 1000 y se multiplica por 4. De esta forma se obtendrá el número de millas necesarias para que el avión descienda y aterrice. Por ejemplo, si el avión está a 15.000 pies, 4.500 metros, la distancia necesaria sería de 60 millas, 111 kilómetros. Esa es la distancia a la que debe comenzar el descenso. Pero, ¿qué pasa con la tasa de descenso? Para mantener un perfil de descenso estándar de 3 grados, los pilotos dividen la velocidad sobre el terreno del avión entre 2 y añaden un 0. Así, si la velocidad sobre el terreno del avión es de 200 nudos, 370 km por hora, la tasa de descenso necesaria para mantener una pendiente de planeo de 3 grados sería 200 dividido entre 2, lo que da 100 y al añadir el 0, da 1000. Con una tasa de descenso de 1000 pies por minuto, 5 metros por segundo, los pilotos pueden monitorear el descenso utilizando un instrumento y ajustarlo según sea necesario. Sin embargo, debido al énfasis de Asiana en la automatización, Cook no estaba acostumbrado a realizar estos cálculos. Estaba acostumbrado a una situación en la que la pendiente de planeo estaba activa en la pista, lo que le permitía simplemente seguir los directores de vuelo hasta la pista. A medida que el avión reducía la velocidad, el autothrottle disminuía la potencia de los motores, y es aquí donde necesitamos ser un poco más técnicos sobre los modos de automatización del Boeing 777, porque lo que está a punto de ocurrir en este vuelo es el resultado directo de la falta de familiaridad del piloto con las complejidades del sistema de autothrottle del avión. El piloto automático y el autothrottle tienen 3 modos de operación. El primero de estos es el modo de velocidad vertical. La velocidad vertical se refiere a lo rápido que el avión está ascendiendo o descendiendo, y se mide en pies por minuto. Cuando el piloto automático está en modo de velocidad vertical, ajusta la inclinación del avión, hacia arriba o hacia abajo, para lograr la velocidad vertical establecida por los pilotos. En este modo, la velocidad del avión, es decir, su velocidad aérea, está controlada por la potencia de los motores. El segundo modo es el modo de cambio de nivel de vuelo, o cambio de velocidad en nivel de vuelo. En este modo, las cosas funcionan al revés. El avión controla la velocidad aérea, no usando los aceleradores, sino inclinando el avión hacia arriba o hacia abajo. Así, cuando necesita ir más rápido, se inclina hacia abajo, y cuando necesita ir más lento, se inclina hacia arriba. En este caso, la tasa a la que asciende o desciende, es decir, la velocidad vertical, está controlada por la potencia de los motores. El tercer modo, y el más crucial para entender lo que está a punto de suceder aquí, es el modo de hold, mantener. En este modo, el motor del autothrottle se desconecta de la palanca de potencia, por lo que el autothrottle ya no controla la velocidad aérea, ni la velocidad vertical del avión. El autothrottle puede entrar en el modo hold, si el piloto mueve manualmente las palancas de potencia, o si el modo de velocidad vertical es Flight Level Change Speed, cuando las palancas de potencia llegan a la posición de Flight Idle. Si todo esto te ha parecido mucha información para asimilar, es normal. Los pilotos pasan bastante tiempo familiarizándose con estos modos y sus aplicaciones durante su formación. El capitán en formación Cook, por su parte, había cubierto estos modos en la escuela de tierra en Corea, pero eran muy diferentes de los modos a los que se había acostumbrado en el Airbus A320. Ahora tendría que aplicar su conocimiento sobre ellos en el mundo real, mientras volaba una aproximación visual desconocida hacia un aeropuerto con mucha actividad, al que nunca había volado, a las 3 de la mañana según su reloj biológico. Todo mientras estaba supervisado por alguien que podría fácilmente decidir que su reciente cambio de carrera no era para él. El avión estaba ahora a 14 millas náuticas del umbral de la pista, 26 kilómetros. En este punto, se encontraba ligeramente por encima de la altitud que debería haber tenido para una pendiente de planeo del 3 grados. El capitán en formación sugirió que descendieran lentamente hasta los 1800 pies, 548 metros, y Cook seleccionó esa altitud en el panel del piloto automático.
El control de tráfico aéreo solicitó a los pilotos que mantuvieran su velocidad en 180 nudos, 333 km/h, hasta estar a unos 9 kilómetros de la pista. Los pilotos confirmaron la solicitud, pero esto les puso bajo más presión para descender el avión a tiempo. El capitán Cook seleccionó dicha velocidad en el panel del piloto automático, y le pidió al capitán que bajara los flaps al 5, pero el avión aún iba demasiado rápido para extender los flaps de forma segura al 5, por lo que el capitán tuvo que esperar un poco antes de bajarlos. Este fue el primer error que mostró que los pilotos empezaban a perder el control sobre su aeronave. El avión aún volaba más rápido que la velocidad seleccionada de 180 nudos, 333 km/h, así que, para reducir la velocidad, el piloto automático levantó el morro del avión. Esto era lo esperado, dado que el autothrottle estaba en modo de cambio de nivel de vuelo, como mencionamos antes. Pero había un problema. El avión ya estaba más alto de lo que debía, y esta elevación de la nariz lo llevó aún más por encima de la trayectoria de planeo ideal. La tasa de descenso se redujo a un tercio de su velocidad anterior. Una pequeña desviación del camino ideal no era un gran problema, ya que los pilotos disponían de algunas herramientas para corregir el rumbo y regresar a la trayectoria correcta. Finalmente, Cook reconoció la necesidad de reducir la velocidad, y poco después pidió que se bajara el tren de aterrizaje. Unos momentos después, el capitán instructor finalmente señaló lo obvio. El avión iba demasiado alto. En este punto, parecía que incluso el capitán instructor comenzaba a sentirse algo estresado. Esto no era sorprendente, ya que era la primera vez que operaba como capitán instructor en el 777, y esta situación ponía a prueba sus habilidades tanto como las del capitán que supervisaba. Cook afirmó que descendería más pronunciadamente y ajustó una velocidad vertical de 1500 pies por minuto. Era bastante altura para una aproximación final, y realmente fue un último intento por lograr que el avión se alineara correctamente con el perfil vertical. Sin embargo, parecía dar resultado. Con esta mayor velocidad vertical, el 777 comenzó a acercarse lentamente a la senda de planeo de 3 grados, y la resistencia adicional del tren de aterrizaje extendido finalmente permitió que la velocidad se estabilizara. A pesar de que las cosas parecían empezar a encaminarse, el avión seguía estando por encima de la senda de planeo ideal. Después, el capitán instructor anunció 1000, y Cook redujo la tasa de descenso del avión a 1000 pies por minuto, 5 metros por segundo. Una vez más, el avión comenzó a alejarse de la senda de planeo ideal. 1000 pies por minuto no fue suficiente para alinearlo con el perfil de descenso a tiempo. A medida que el avión descendía desde los 3000 pies, 910 metros, el controlador de aproximación pasó el vuelo 214 a la Torre de San Francisco. Durante el briefing de la aproximación, los pilotos habían discutido que, en caso de un go-around, deberían ascender a 3000 pies. Así que al pasar por los 3000 pies, Cook ajustó el panel del autopiloto y aumentó la altitud previamente seleccionada de 1800 pies, 550 metros a 3000 pies, 910 metros. En un intento por reducir la velocidad, Cook solicitó flaps al 20 e inmediatamente seleccionó una velocidad de 152 nudos, 280 km/h, y pidió flaps 30. Esta fue la segunda vez que pidió una configuración de flaps demasiado alta para la velocidad del avión. En ese momento la velocidad era 174 nudos, 320 km/h, y necesitaba bajar a 170 nudos, 310 km/h, antes de poder extender los flaps al 30. El capitán instructor dijo: "Speed check, flaps 30, señor", señalando que aún estaban por encima del límite de velocidad de 170 nudos, 310 km/h. El avión seguía volando demasiado alto y rápido, y con cada segundo que pasaba, las opciones del capitán instructor para salvar la aproximación se reducían. La opción más sensata habría sido admitir el error y comenzar un go-around. Si lo hacían, podrían realizar una segunda aproximación a una velocidad más baja y controlada. Otra opción era descender más rápido y desplegar los frenos de velocidad. No obstante, no realizaron ninguna de las dos opciones. En lugar de esto, al seleccionar Flight Level Change Speed, Cook había puesto el avión en un ascenso hacia los 3000 pies, 920 metros. Su falta de familiaridad con los modos de automatización del avión, combinada con la fatiga y su falta de práctica en este tipo de aproximación, lo llevó a hacer algo sin sentido. Pero los pilotos son humanos, y errores de este tipo no son del todo infrecuentes. De hecho, precisamente por eso había 3 pilotos en la cabina en lugar de 2.
Sin embargo, cuando las aproximaciones van mal y están tan cerca del suelo, la mejor opción es realizar un go-around. Pero eso no fue lo que hicieron los pilotos del vuelo 214. En su lugar, el capitán no dio ninguna explicación ni consejo. Eventualmente, Cook se dio cuenta de la situación en la que se había metido. Para evitar que el 777 siguiera ascendiendo, desconectó el autopiloto, evitando que los motores proporcionaran potencia de ascenso, y manualmente colocó las palancas de empuje a la posición de ralentí, lo que cambió el modo de autothrust a hold. Como se mencionó anteriormente, esto resultó en que el motor del autothrottle se desconectara de las palancas de empuje. La potencia del motor estaba ahora, literalmente, en manos del capitán de entrenamiento. El autopiloto ya no tenía nada que ver con la velocidad del avión. Sin embargo, las aerolíneas tienen procedimientos operativos estándar para evitar esta confusión en la cabina. Como regla, todos los cambios en los modos de autothrottle o autopiloto deben ser anunciados por el piloto que está a los mandos, para mantener al tanto al piloto que está monitorizando. Los cambios de modo aparecen en los displays principales de vuelo de ambos pilotos, y los pilotos se acostumbran a anunciarlos casi de manera refleja. En este caso, ninguno de los pilotos anunció los cambios. Como resultado, ambos creían que el autothrottle seguía en el modo de velocidad, controlando la velocidad del avión. En ese momento, el capitán Cook fijó la velocidad objetivo de 137 nudos, 253 km por hora, en el panel del autopiloto. Sin embargo, a estas alturas, establecer cualquier velocidad en el autopiloto habría sido inútil, ya que con la palanca de empuje en ralentí y los motores del autothrottle desconectados, la velocidad del avión dependería completamente de su inclinación, no de los motores. Una vez más, los pilotos habrían sabido esto, si hubieran estado monitorizando los cambios de modo en sus displays principales de vuelo, pero ahora estaban demasiado preocupados para fijarse en esto. Faltaban 3 millas por recorrer, 5,5 kilómetros, y el avión seguía demasiado alto, sin descender lo suficientemente como para volver a la ruta de planeo. Sin embargo, con los motores en ralentí, la velocidad al menos ahora estaba disminuyendo, lo que era positivo, aunque por razones equivocadas. A pesar de toda la confusión sobre los modos del autopiloto, una cosa estaba clara. A través del parabrisas, los pilotos podían ver claramente 4 luces blancas junto a la pista. Estas luces son conocidas como luces PAPI, Precision Approach Path Indicators, que indican la posición del avión en relación con la ruta ideal de planeo. Si el avión está en la ruta de planeo, verán 2 luces rojas y 2 blancas. Si el avión está ligeramente bajo, habrá 3 rojas y 1 blanca. Si está demasiado bajo, habrá 4 luces rojas. Si está un poco alto, verán 3 luces blancas y 1 roja. Y si está demasiado alto, verán 4 luces blancas. En este caso, el sistema PAPI mostraba 4 luces blancas, lo que significaba que estaban muy por encima de lo necesario. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros no tenían ni idea de que la situación se estaba complicando. Todo parecía completamente normal mientras el avión sobrevolaba la bahía. El capitán Cook solicitó que apagaran los directores de vuelo, lo cual era un procedimiento estándar en Asiana para todas las aproximaciones visuales, al no ofrecen información relevante en este punto. Sin embargo, el capitán en entrenamiento cometió un error, pequeño pero fatal. El procedimiento estándar era apagar ambos directores de vuelo y después el piloto en entrenamiento. En este caso, el capitán Lee Kang-Cook encendiera de nuevo su propio director de vuelo. Esto permitía restablecer el modo del autothrust, pasando de hold a speed mode. Si este procedimiento se hubiera realizado correctamente, el autothrust habría ajustado la potencia de los motores para mantener la velocidad establecida en el autopiloto. Sin embargo, en este caso, el capitán en entrenamiento, Cook, solo apagó el del capitán instructor, Lee Jong-min, pero nunca reactivó el suyo. Como resultado, el autothrust permaneció en hold y no corrigió la pérdida de velocidad. Justo antes de que el avión descendiera por debajo de 1000 pies, 305 metros, el capitán en entrenamiento comentó que el avión estaba demasiado alto. Cook respondió empujando los mandos de control hacia adelante, pero fue demasiado. Cuando el piloto realizó esta acción, la velocidad vertical aumentó excesivamente a casi el doble del límite permitido por los procedimientos operativos estándar de Asiana. Esta desviación fue señalada de inmediato por el primer oficial de relevo, pero inexplicablemente no se tomó ninguna acción correctiva. Poco después, el primer oficial llamó la atención sobre la alta tasa de descenso con la advertencia Sink Rate.
Con esta velocidad de descenso excesiva, el avión comenzó a acercarse a la senda de planeo de 3 grados al descender a 500 pies de altitud, 152 metros. A pesar de los numerosos errores cometidos en esta aproximación, la tripulación aún tenía una última oportunidad para corregir la situación: el procedimiento de estabilidad a 500 pies. En los aviones comerciales, al alcanzar esta altitud, el piloto monitor anuncia los 500 pies y el piloto al mando debe responder con una de dos opciones: stable o go around. Para que la aproximación se considere estable, deben cumplirse 4 criterios. La aeronave debe estar a la velocidad adecuada, en la senda de planeo correcta, con el tren de aterrizaje desplegado y los flaps en la configuración adecuada, y con una tasa de descenso correcta. El vuelo 214 cumplía con todos estos requisitos excepto con el último. Aún descendía a 1000 pies por minuto, 18 kilómetros hora, en lugar de los 700 pies por minuto recomendados, 12 kilómetros por hora. Además, los motores seguían en ralentí cuando, debido a la resistencia aerodinámica generada por los flaps y el tren de aterrizaje, se esperaría que estuvieran proporcionando aproximadamente un 50% de potencia. Este factor era crítico porque, en caso de aterrizaje frustrado, los motores de un reactor tardan entre 7 y 10 segundos en acelerar desde el ralentí hasta su máxima potencia. Pero aquella tarde, ninguna de estas consideraciones fue tomada en cuenta por los pilotos. El capitán instructor no hizo la llamada de 500 pies, lo que significaba que tampoco hubo una confirmación de estabilidad, ni una orden de ida al aire por parte del capitán Cook. En última instancia, era responsabilidad del capitán instructor supervisar la aproximación, y aunque no era él quien pilotaba el avión, debía haber insistido en un aterrizaje frustrado al alcanzar los 500 pies. En su lugar, el vuelo 214 continuó con los motores en ralentí mientras descendía por debajo de los 500 pies. Finalmente, al interceptar la senda de descenso ideal, el capitán Cook aumentó el ángulo de ataque del avión. En ese momento, parecía que la tripulación lograría completar el aterrizaje, pero con los motores aún en ralentí, la velocidad continuó disminuyendo. Por primera vez durante la aproximación, el avión comenzó a descender por debajo de la senda de planeo. El capitán Cook se dio cuenta de que las luces PAPI mostraban 3 rojas y una blanca, señal de que estaban volando demasiado bajo. En lugar de mover los mandos de potencia, creyendo que los motores estaban en modo automático de velocidad, intentó corregir el ángulo de planeo aumentando aún más el ángulo de ataque. Esta estrategia habría funcionado en su Airbus A320, donde el sistema de empuje automático habría compensado automáticamente el aumento del ángulo de ataque, aumentando la potencia de los motores. Sin embargo, en el Boeing 777, con los motores en ralentí, esta acción solo agravó la situación. La velocidad se redujo aún más, y el capitán Cook, completamente desconcertado, no entendía por qué la potencia no aumentaba. El avión ahora se encontraba significativamente por debajo de la velocidad de aproximación correcta, con el morro elevado, y a pesar de ello, seguía descendiendo a 900 pies por minuto, 16 kilómetros por hora. Las luces PAPI ahora mostraban 4 luces rojas, una clara indicación de que el avión estaba peligrosamente bajo. Si había un momento para ejecutar una ida al aire, era este. Sin embargo, la única reacción que tuvo la tripulación fue que el capitán Cook elevó aún más el morro en un intento desesperado por recuperar la senda de planeo. El esfuerzo fue inútil. La velocidad era ya tan baja que el flujo de aire sobre las alas no generaba suficiente sustentación para mantener la altitud. El capitán instructor miró la cinta de velocidad. El indicador marcaba 120 nudos, 222 km por hora, cuando debería haberse mantenido en 137, 253 km hora. Estaba desconcertado. ¿Había alguna avería en el avión? Está bajo, dijo el capitán instructor Lee Yang-min, sin especificar qué parámetro era el que estaba bajo. Pero ni él ni el capitán Cook tocaron los mandos de potencia. Segundos después, la alerta automatizada del avión anunció 100, señalando que solo quedaban 100 pies, 30 metros de altitud sobre el agua. Fue en ese instante cuando el capitán Cook, finalmente consciente de la gravedad de la situación, empujó las palancas de potencia al máximo. Los motores comenzaron a aumentar su potencia, pero de forma extremadamente lenta. Mientras tanto, el avión seguía descendiendo, y la velocidad se desplomó hasta unos irrecuperables 103 nudos, 190 km por hora. Cuando la alerta automatizada anunció 50, el sistema continuó la cuenta regresiva. 40, 30,
20. En un último intento desesperado, Cook ordenó la ida al aire, pero ya era demasiado tarde. Lo hizo 500 pies, 152 metros, por debajo de la altitud en la que debió haberse ejecutado. Con una velocidad de apenas 106 nudos, 196 kilómetros por hora, el tren de aterrizaje golpeó violentamente el muro de contención antes del umbral de la pista. Instantes después, la cola del avión impactó contra la estructura y se desprendió, provocando que el fuselaje restante chocara contra la pista 28L. El avión giró de manera incontrolada sobre la punta de su ala izquierda, antes de deslizarse sobre su vientre y detenerse fuera de la pista. Después todo quedó en silencio. De inmediato, la tripulación de cabina más experimentada se dirigió a la cabina de mandos para preguntar si debían evacuar el avión. Sorprendentemente, los pilotos ordenaron esperar. En lugar de iniciar una evacuación inmediata, consideraron prioritario preguntar a control de tráfico aéreo sobre el estado del avión. Sin embargo, un tripulante de cabina que miraba por la ventanilla vio humo y fuego. Sin dudarlo, tomó el intercomunicador y ordenó la evacuación por iniciativa propia. Su rápida reacción salvaría muchas vidas. El accidente se cobró la vida de 3 de los 291 pasajeros. 40 resultaron gravemente heridos. Entre ellos 8 de los 12 tripulantes de cabina, y uno de los 4 miembros de la tripulación de vuelo. Pero, ¿cómo pudo el vuelo 214 llegar a este punto? ¿Cómo es posible que una tripulación tan experimentada cometiera errores tan básicos? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, NTSB, llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre el accidente. En su informe final, concluyó que la tripulación había confiado excesivamente en la automatización, sin comprender completamente su funcionamiento. Durante la aproximación, desactivaron involuntariamente el sistema autothrottle y no iniciaron una ida al aire, a pesar de que el avión se encontraba fuera de los márgenes permitidos de velocidad y altitud. El informe destacó que la complejidad de los sistemas de piloto automático y autothrottle, que confundieron a la tripulación, no estaba adecuadamente explicada ni en los manuales de Boeing, ni en la formación de pilotos de Asiana. Además, señaló que todos estos fallos probablemente se vieron agravados por los efectos de la fatiga. La NTSB recomendó a Boeing mejorar la formación sobre los distintos modos de automatización para evitar confusiones sobre su activación. También instó a Asiana Airlines a reforzar la instrucción de sus pilotos en el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar, especialmente en lo referente al uso del piloto automático y la correcta comunicación de cambios en los modos de automatización. Otra recomendación clave fue aumentar la práctica de vuelo manual tanto en la formación como en las operaciones diarias. Estas medidas han tenido un impacto significativo en la industria de la aviación, en un contexto en el que las aerolíneas dependen cada vez más de la automatización. El Boeing 777 sigue siendo una aeronave extraordinariamente segura, pero, como siempre, el verdadero desafío radica en la capacidad de fabricantes, aerolíneas y pilotos para equilibrar los avances tecnológicos con los requisitos de formación que estos cambios implican. El 31 de agosto de 1999, a las 20:54, el vuelo 3142 del APA despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, pero su destino no sería el esperado. En cuestión de segundos, lo que debía ser un vuelo de rutina se convirtió en una de las peores tragedias aéreas de la historia argentina. La cabina estaba llena de risas, conversaciones triviales y un piloto que ignoró los procedimientos más básicos de seguridad. Mientras tanto, detrás de la cabina de mandos, 98 personas confiaban ciegamente en que todo estaba bajo control, pero desconocían que era todo lo contrario. Aquel despegue fallido fue el resultado de años de negligencia, corrupción y un sistema podrido que priorizó la rentabilidad por encima de las vidas humanas. Esta es la historia del vuelo 3142 del APA, una historia real, aterradora y tristemente evitable. En los años 90, Argentina atravesaba una etapa marcada por una profunda fiebre privatizadora. La mayoría de las empresas públicas, desde servicios básicos hasta medios de transporte, eran transferidas al sector privado. En este contexto, las aerolíneas no quedaron exentas. La apertura del mercado y la liberalización del transporte aéreo impulsaron la aparición de nuevas compañías, pero también una feroz competencia.
En medio de este escenario nació LAPA, Líneas Aéreas Privadas Argentinas, una empresa que prometía revolucionar el mercado aéreo con una oferta atractiva, modernidad, vuelos puntuales y precios bajos. Al principio, esa promesa pareció cumplirse. LAPA creció rápidamente y se consolidó como la segunda aerolínea del país, justo detrás de Aerolíneas Argentinas. Sus aviones comenzaron a verse en todos los aeropuertos principales, y muchos pasajeros confiaron en la marca gracias a su imagen renovada y a la publicidad que mostraba cabinas impecables y personal amable. Sin embargo, bajo esa apariencia atractiva, se escondía una realidad mucho más preocupante. Según investigaciones oficiales posteriores, la empresa había comenzado a recortar gastos en áreas clave como el mantenimiento de las aeronaves. Las revisiones técnicas, que deberían haberse hecho con estricta rigurosidad, empezaban a flexibilizarse para ahorrar tiempo y dinero. Por otro lado, la presión por mantener un elevado nivel de puntualidad y una alta frecuencia de vuelos llevó a que los turnos de los pilotos se alargaran considerablemente, superando en ocasiones los límites recomendados por las normativas internacionales. Esto provocaba fatiga y un riesgo añadido para la seguridad. Además, los procedimientos básicos de seguridad comenzaron a ser ignorados o minimizados. La prioridad era no perder competitividad en una industria donde la rapidez para despegar y aterrizar era premiada, mientras que el cumplimiento estricto de las normas era muchas veces considerado un obstáculo. Lo que agravaba aún más esta situación era la falta de control efectivo por parte de las autoridades regulatorias. Los organismos encargados de supervisar el sector aéreo, como la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, ejercían una vigilancia débil y permitían que muchas irregularidades pasaran desapercibidas o fueran sancionadas con multas simbólicas que no frenaban las malas prácticas. La presión para que las aerolíneas mantuvieran sus vuelos a tiempo prevalecía sobre la prioridad que debería haberse dado a la seguridad. Así, en este caldo de cultivo, con recortes, fatiga, laxitud en los controles y una competencia feroz, se gestó el escenario que desembocaría en el desastre del vuelo 3142. Lo ocurrido aquella tarde no fue una casualidad ni un accidente aislado. Fue la consecuencia directa de una cadena de decisiones negligentes que se acumuló durante años, hasta que finalmente todo explotó. La noche del 31 de agosto de 1999 había comenzado como tantas otras en el aeroparque Jorge Newbery, ubicado a orillas del Río de la Plata en Buenos Aires. Eran las 20:45 horas, y la terminal estaba llena de movimiento. Los pasajeros apuraban el paso entre los mostradores y las puertas de embarque. Las maletas rodaban por los pasillos, y las voces de los altavoces anunciaban partidas, reprogramaciones y retrasos. Era un ambiente habitual, propio de cualquier aeropuerto en hora punta. En la puerta de embarque número 7, los pasajeros del vuelo 3142 del APA esperaban tranquilos. El destino era Córdoba, un trayecto corto, conocido, y para muchos, rutinario. La mayoría confiaba en que todo transcurriría sin sobresaltos. El avión asignado para ese vuelo era un Boeing 737-200, con matrícula LVWRZ, un modelo veterano pero con buena reputación en la flota de la aerolínea. Tenía más de 25 años de servicio, y aunque su historial reflejaba muchos vuelos, no contaba con incidentes graves previos que hubieran alertado a la tripulación o a la empresa. La aeronave acumulaba alrededor de 35.000 horas de vuelo y cerca de 28.000 ciclos, lo que significa despegues y aterrizajes que, a lo largo del tiempo, ponen a prueba la resistencia estructural de cualquier avión. Aunque había pasado todas las inspecciones de mantenimiento exigidas por la normativa vigente, la investigación posterior detectaría dudas sobre la rigurosidad y profundidad de esas revisiones, un detalle clave para entender la tragedia que se avecinaba. A bordo embarcaron un total de 95 pasajeros, entre ellos hombres de negocios, familias con niños y estudiantes universitarios que regresaban a sus ciudades. La tripulación estaba compuesta por 5 miembros, 2 pilotos y 3 auxiliares de cabina. El comandante Gustavo Weigel, de 45 años, era un piloto experimentado. Su carrera se remontaba a su paso por la Fuerza Aérea Argentina, donde había volado durante la Guerra de Malvinas en 1982, experiencia que reforzaba su currículum. Sumaba más de 6.000 horas de vuelo, de las cuales cerca de 2.000 correspondían a la operación del Boeing 737. Sin embargo, las investigaciones oficiales posteriores
revelaron que Weigel tenía antecedentes de incumplimiento en procedimientos operativos. Solía omitir listas de verificación imprescindibles y mostraba una actitud relajada que rozaba la negligencia. Lo más grave era que en ese momento, su licencia de vuelo estaba vencida, algo que por sí solo ya constituía una infracción grave. Además era impulsivo, con problemas personales y estaba bajo observación médica por episodios de ansiedad. El primer oficial, Luis Echeverry, era un piloto de 31 años con algo más de 4.000 horas de vuelo, aunque solo unas 560 en el Boeing 737. Había comenzado a volar para Lapa en 1993, y al igual que su comandante, presentaba antecedentes de irregularidades. Echeverry tampoco inspiraba confianza. Era lento, con bajo rendimiento en simuladores y dificultades de coordinación en cabina. Ambos arrastraban conflictos personales que, esa noche, llevaron directamente a la cabina. Por ejemplo, solía recitar las listas de verificación de memoria, sin realizar las comprobaciones físicas requeridas, y sus evaluaciones en simuladores mostraban deficiencias similares en la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad. Era un joven que estaba a punto de casarse, pero que cargaba con una disciplina operativa débil, factor que sumó al riesgo del vuelo. Las condiciones meteorológicas aquella noche eran ideales para volar. El cielo estaba despejado, la temperatura era baja y la visibilidad perfecta. Todo indicaba que el vuelo sería rutinario y sin complicaciones. En cambio, en la cabina de mando reinaba un ambiente excesivamente relajado, donde la actitud del comandante Weigel y del copiloto Luis Echeverry distaba mucho de ser profesional. Como historia, ya no hay que poner rótulos, ¿viste? Amantes, cosas, fieles, pará, flaca, dejate joder. Estamos hablando de dos personas que la pueden pasar bien y nada más, que se nutren uno a otro con sus propios néctares. Bueno, pero el día que yo me ponga de novia, la acabo la Pero lógico, eso es lógico. Vos tenés todos los derechos del mundo. Si se plantea una relación donde cada uno tiene otras circunstancias, nadie tiene derecho a patalear. Antes de encender los motores, la conversación en la cabina no trataba sobre procedimientos ni seguridad, sino sobre reproches, malestares y quejas personales. Mientras tanto, intentaban seguir una lista de verificación que se entremezclaba con sus problemas privados. La cabina se transformó en un espacio de distracción absoluta. Lo más grave era que nadie, absolutamente nadie, estaba concentrado en los preparativos del avión. En ese ambiente excesivamente relajado, se pasó por alto un aspecto crucial. Los pilotos olvidaron activar los flaps y los slats, dispositivos aerodinámicos esenciales para aumentar la sustentación durante el despegue. Este error, fundamental en la preparación del avión, nunca debería haberse producido. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, los auxiliares realizaban las últimas comprobaciones de seguridad. Vamos, 3142. Vamos. ¿Vamos, este? Sí. 6288. 52, informe liberando 3000. 3 por 3. Sí, la switch. Lo inicio. Transponder. Activado. Control light. Conectate. La chica. Sentate. ¿Presentaste ya? No, vos. Tripulación de camino que por supuesto para el despegue. A las 20:53, el Boeing comenzó a moverse lentamente por la pista 13 del aeroparque, alineándose para despegar. Desde la torre de control, todo parecía normal, pero mientras avanzaban por la pista, de repente en la cabina de mando comenzó a sonar una alarma insistente y penetrante. Despegamos 1-2. Despegamos. Correcta, derecha del piso. Bueno. No. ¿Quién sigue ahora? ¿Cuál pasamos? Buenas tardes. Ocupamos y despegamos. Mierda pasa. ¿Tengo tercer? Y dale. No sé qué es lo que es tu viejo, pero todo bien. Se trataba de la señal de configuración incorrecta para el despegue. Era la alerta de que los flaps y slats no estaban desplegados. Contra todo pronóstico, los pilotos no reaccionaron. Ignoraron la alarma, quizás pensando que se trataba de una falsa señal, o, peor aún, simplemente no la oyeron con claridad debido a su distracción.
El avión aceleraba sin la configuración adecuada. 80 nudos, 100, 120. Las luces de la pista pasaban rápidamente a través de las ventanillas, y se acercaba el momento en que la aeronave debía alcanzar el ángulo correcto para levantar vuelo. Sin embargo, el avión no respondía. El comandante intentaba elevar el morro tirando del mando, pero la aeronave no respondía. Los pasajeros comenzaban a inquietarse. Algunos miraban hacia las ventanillas, mientras otros se aferraban con fuerza al respaldo del asiento. Al alcanzar los 148 nudos, equivalentes a aproximadamente 275 km por hora, se llegó a la velocidad V1, conocida como el punto de no retorno, momento a partir del cual el piloto ya no podía abortar el despegue y debía continuar con la maniobra. A pesar de que aplicaron los frenos con máxima fuerza y activaron la reversa de los motores, el avión seguía sin poder detenerse. Salió despedido de la pista y rompió la antena del sistema de aterrizaje, para luego chocar contra la verja perimetral del aeropuerto. Después, la aeronave derribó una parada de autobús, impactó contra 2 coches, 2 excavadoras y, finalmente, contra una planta reguladora de gas ubicada en las inmediaciones. Fue entonces cuando llegó lo peor: un incendio masivo. El avión transportaba aproximadamente 8.500 kilos de combustible, que se derramaron sobre el lugar del impacto. La fuga de gas de la planta reguladora agravó aún más el fuego, que se propagó rápidamente y envolvió al fuselaje en llamas. El caos fue absoluto. Se oían gritos, el fuego crepitaba, y la confusión reinaba entre pasajeros y tripulación. Muchos no entendían qué acababa de pasar, otros no tuvieron tiempo para reaccionar. Algunos lograron escapar entre las llamas, pero otros quedaron atrapados por el humo, las llamas o los cinturones de seguridad. La tragedia dejó un saldo de 65 víctimas mortales, entre ellos los 2 pilotos, la comisario de a bordo, 60 pasajeros y 2 personas que estaban fuera del aeropuerto. Otras 15 personas resultaron gravemente heridas y con secuelas emocionales que durarían toda la vida. Solo 6 personas salieron ilesas. Fue una de las tragedias más letales en la historia de la aviación argentina. El avión quedó completamente destruido. El fuego fue tan intenso que no dejó margen para rescates en la zona delantera. Las imágenes posteriores mostraban una escena de guerra, hierros retorcidos, humo, gritos, y una pregunta que todos se hacían: ¿cómo pudo pasar algo así? La respuesta fue dolorosamente simple. Fue un error humano, evitable, inexplicable, mortal. Un accidente que no debería haber ocurrido y que, según la investigación oficial, se pudo y se debió evitar. Cuando los equipos de rescate y bomberos lograron apagar las últimas llamas, aún humeaba la estructura calcinada del Boeing. Pero la verdadera combustión, la que había hecho arder aquel avión antes de despegar, no estaba en los tanques de combustible. Estaba en los despachos, en los manuales no leídos, en las alertas ignoradas y en una cultura empresarial que había confundido velocidad con eficiencia. La investigación oficial comenzó de inmediato. La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, JIAAC, lideró el trabajo junto con expertos internacionales. Lo que encontraron fue más perturbador que un simple error humano. Porque sí, hubo errores humanos. Pero no fueron casuales. Fueron casi inevitables dentro del sistema en que operaba LAPA. En primer lugar, estaba la configuración incorrecta del avión. Los flaps y slats no se habían desplegado. Sin ellos, el avión no podía generar la sustentación necesaria para despegar. Lo más grave fue el sistema de alarma de configuración, que aunque funcionó correctamente, este fue ignorado. La señal acústica sonó durante más de 14 segundos, pero nadie la atendió. ¿Por qué ignoraron los protocolos además de la alerta? La respuesta comenzó en la cabina de mando. El comandante Weigel contaba con antecedentes disciplinarios por incumplimientos operativos, e incluso se le había recomendado someterse a un examen psicológico. Sin embargo, continuaba en activo como piloto. El primer oficial, Echeverry, contaba con menos experiencia y, según los informes, tenía dificultades para cuestionar a sus superiores. La dinámica entre ambos era poco profesional,
permisiva y desorganizada. La grabación de la cabina reveló conversaciones banales, risas y una total ausencia de protocolo en los minutos previos al despegue. Pero no solo ellos tenían responsabilidad. La cultura organizacional del APA permitía, e incluso en ocasiones fomentaba, ese tipo de conductas. Se valoraba la rapidez y se toleraban las omisiones. Varios pilotos habían reportado problemas similares, y pese a las alertas internas y externas, la empresa no tomó medidas. La APA permitió que 2 profesionales con antecedentes preocupantes compartieran cabina sin una revisión adecuada. La alarma que podía haber salvado 65 vidas no fue ignorada por el avión, sino por las personas al mando. El informe final fue demoledor. La falta de una cultura de seguridad operacional en la empresa fue un factor contribuyente esencial. El accidente no fue fruto de una mala noche, sino el desenlace de una cadena de negligencias, tolerancias, decisiones erróneas y controles fallidos. Como suele ocurrir en estos casos, la mayoría de las piezas del dominó ya estaban cayendo mucho antes de que el avión acelerase en la pista de despegue. Solo faltaba el último empujón. Durante semanas, Buenos Aires quedó paralizada por la tragedia. Las sirenas que aquella noche aullaron en Costanera Norte, donde el avión se estrelló, resonaron mucho más allá del lugar del accidente, atravesando barrios, oficinas y hogares. Era un sonido que llevaba consigo la angustia, la urgencia y el dolor colectivo de una ciudad que no podía creer lo ocurrido. Las familias de las víctimas lloraban desconsoladas, intentando comprender cómo una noche que comenzó con normalidad terminó en catástrofe. La prensa se volcó sobre el caso con una presión inusitada, buscando respuestas, culpables, explicaciones. Y la sociedad entera, desde la gente común hasta los especialistas en aviación, comenzó a plantearse una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Quién era el verdadero responsable de esa tragedia? Al principio, la atención se centró en los pilotos, especialmente en sus fallos evidentes y su comportamiento negligente. La opinión pública señalaba a Weigel y Echeverry como los principales culpables. Sin embargo, pronto quedó claro que reducir la tragedia a un error individual sería una simplificación peligrosa. En el año 2000, apenas 12 meses después del accidente, la causa judicial avanzó con una velocidad poco común para casos de esta magnitud. Se imputó a 5 altos directivos del APA, entre ellos su presidente por negligencia en la administración y supervisión de la aerolínea. También fueron procesados varios funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina, que en aquel momento estaban a cargo de la supervisión civil del transporte aéreo. Estos cargos señalaban la responsabilidad de quienes deberían haber garantizado que se cumplían las normativas y estándares de seguridad. El juicio que siguió fue largo y doloroso. Durante las sesiones judiciales, salieron a la luz correos internos ignorados, en los que se evidenciaba la presión por mantener horarios y reducir costos a costa de la seguridad. También se mostraron protocolos rotos y fallos estructurales en la empresa y en la supervisión estatal. La Fiscalía fue contundente en su acusación. Hubo una cadena de omisiones y desinterés por la seguridad que convirtió a este accidente en una tragedia evitable. Pero cuando finalmente en 2010, más de una década después del accidente, llegó la sentencia, la reacción fue de profunda desilusión. Se procesó al propietario de la aerolínea, Gustavo Deutsch, al director general, Ronaldo Boyd, y a varios mandos militares. Pero pasaron los años, el juicio se fue diluyendo entre recursos, apelaciones y cambios de jueces, y finalmente, la causa prescribió. Nadie fue condenado. Nadie fue a prisión. Y para las familias de las víctimas, el vuelo 3142 se convirtió también en el símbolo de otra tragedia, la del olvido judicial. Deutsch nunca reconoció los errores. Alegaba que el mantenimiento era perfecto y que el piloto se equivocó. Según él, eran cosas que pasaban, frases frías que no encajaban con la magnitud del desastre. Y mientras tanto, las familias jamás recibieron un contacto directo ni un gesto real de apoyo. Pero el destino es caprichoso. Años después, en 2014, el propio Deutsch murió junto a su esposa al estrellarse con su avión privado en una zona residencial del Gran Buenos Aires. Era el mismo modelo que tantos de sus pilotos volaron bajo presión. Esta vez, el accidente fue suyo. Para los familiares de las víctimas, esta falta de condenas ejemplares fue como vivir una segunda tragedia. Muchos de ellos se organizaron en asociaciones de apoyo mutuo y lucha por la memoria y la justicia.
Durante años, trabajaron incansablemente, no solo para reclamar sanciones, sino también para preservar la memoria de quienes habían perdido, y para que nunca más se repitiera un accidente similar. Gracias a su esfuerzo y presión social, se lograron importantes cambios en la aviación argentina. Se modificaron normativas de seguridad, se reforzó la supervisión estatal y se implementaron nuevas políticas orientadas a mejorar la cultura organizacional dentro de las aerolíneas comerciales. Estos avances, aunque tardíos, marcaron un antes y un después en la gestión de la seguridad aérea en el país, pero el precio pagado fue altísimo. Cada año, en cada audiencia, en cada acto conmemorativo, seguían apareciendo las fotos de las 65 personas que no sobrevivieron a aquel vuelo. Sus rostros recordaban a todos que, aunque el humo se disipó y las llamas se apagaron, la herida nunca terminó de cerrarse. Aquel 31 de agosto de 1999, a las 20:53, no fue simplemente una fecha en el calendario. Fue un punto de inflexión, un antes y un después en la historia de la aviación argentina y en la vida de quienes estuvieron directa o indirectamente involucrados en la tragedia del vuelo 3142. Para quienes lograron sobrevivir, la vida se dividió en dos partes muy claras: la que existía antes de subirse a aquel Boeing 737 y la que vino después, marcada por el trauma, las cicatrices y la memoria de aquella noche fatídica. Algunos supervivientes jamás volvieron a volar. El miedo y la angustia se convirtieron en un muro difícil de superar. Otros, en cambio, transformaron su experiencia en una misión personal. Decidieron hablar en público, en colegios, en congresos, en programas de televisión y radio. Hicieron del testimonio un acto de resistencia, convirtiendo el dolor en memoria activa para que esa tragedia no quedara enterrada en el olvido. Para las familias de las víctimas, el duelo fue una lucha constante y cotidiana. No se detenía con los homenajes ni con la colocación de placas conmemorativas en el lugar del accidente o en los cementerios. Era un dolor que seguía presente en cada cumpleaños, en cada fecha señalada, en cada día normal que se tornaba insoportable porque nadie está preparado para recibir, en plena rutina, una llamada que confirma la peor noticia: que un ser querido ya no volverá. Algunos familiares recuerdan cómo recibieron la noticia a través de la televisión. Primero la confusión, el miedo, la espera interminable de una confirmación, y luego la certeza, fría e insoportable, que se instaló para siempre en sus vidas. Los noticieros replicaban una y otra vez las imágenes del accidente: el humo negro elevándose en la noche porteña, la explosión, el avión partido en dos, tirado en medio del campo de golf. Sin embargo, lo que nunca se mostró en pantalla fue el silencio sepulcral que invadió las casas, las sillas vacías en las mesas familiares, las preguntas sin respuesta que se multiplicaban en la mente de todos. En aquel año, 1999, Argentina todavía estaba inmersa en un proceso acelerado de privatización masiva que afectaba a todos los sectores, desde la industria hasta los servicios públicos. Lo ocurrido con Lapa fue también un reflejo de esa época. Un tiempo marcado por recortes presupuestarios, descontrol institucional y empresas que priorizaban la rentabilidad económica por encima de la seguridad y la vida humana. El número del vuelo nunca fue retirado de las listas de operaciones. Era un recordatorio constante, un homenaje silencioso para no olvidar a quienes viajaban aquella noche. Porque aunque hubo errores y muchos, también hubo memoria. Y fue esa memoria la que ayudó a transformar y mejorar las prácticas de seguridad en la aviación comercial argentina. Volar hoy en Argentina es sin duda más seguro que en aquella época, gracias a las lecciones que dejó el accidente del vuelo 3142. Esa seguridad no devuelve a quienes se fueron, pero al menos nos obliga a recordar y a no repetir los errores del pasado. Cuando contamos estas historias, no solo narramos tragedias, contamos vidas, personas con sueños, familias que aman, y un instante en que todo cambió para siempre. Recordar el vuelo 3142 no es solo un acto de memoria, es un compromiso con la verdad, con la justicia, y con la esperanza de que nunca más vuelva a pasar algo así. Porque en cada vuelo, en cada viaje, llevamos algo más que equipaje, llevamos confianza y vida. Una de las sobrevivientes, Liliana Montero, declaró durante el juicio y en medios que lo que vivieron fue un infierno que les cambió la vida para siempre. En palabras recogidas en varias entrevistas oficiales, ella relató: cuando el avión no levantaba vuelo y comenzó a salirse de la pista, supe que algo terrible estaba pasando. El fuego fue instantáneo.
Y lo que más recuerdo es el miedo y la desesperación de intentar salvarnos. No hay palabras para describir lo que se siente al ver cómo todo a tu alrededor arde y no poder hacer nada. Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. Climb maintain 3000 and we're running out of system. 25 de enero de 1990. En una fría noche de invierno, sobre la costa este de Estados Unidos, un Boeing 707 de la compañía Avianca lucha contra las condiciones climatológicas y el agotamiento de combustible. A bordo, la tensión es palpable, la comunicación con la torre de control se vuelve desesperada, y cada minuto que pasa acerca a la agotada tripulación y a los pasajeros, a un desenlace incierto. Esta es la historia del vuelo 052 de Avianca. 25 de enero de 1990. Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, Antioquia, Colombia. Un Boeing 707-321B de Avianca, matrícula HK 2016, se encontraba en la puerta de embarque, ultimando los detalles para un vuelo internacional hacia el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York. La aeronave tenía casi 23 años de antigüedad. Fue fabricada en junio de 1967 y hasta el año 1977 había pertenecido a Pan Am. Hasta este momento, había acumulado más de 61.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 4 motores JT-3D, modificados con hash kits para reducir el ruido. Había salido de Bogotá a la 1:10 de la tarde y estaba realizando una escala técnica para permitir el embarque de los últimos pasajeros. Mientras tanto, la tripulación técnica revisaba las condiciones meteorológicas en su destino y realizaba los cálculos de combustible necesarios para este vuelo internacional. Calcularon un 5% adicional de combustible debido a los hash kits y otro 5% extra debido a la antigüedad de la aeronave. Aunque se trataba de una aeronave robusta, se encontraba en un punto en que, debido a su antigüedad, su consumo de combustible era ligeramente mayor de lo habitual, por lo que el ingeniero de vuelo decidió cargar 7.000 libras adicionales de combustible. Estas reservas adicionales otorgaban unos 27 minutos extra de vuelo, un margen de seguridad crucial para la tripulación, teniendo en cuenta el congestionado espacio aéreo en el aeropuerto de destino. Este vuelo, programado como el 052 de Avianca, sería directo desde Medellín, y los cálculos iniciales del plan de vuelo indicaban una duración de 4 horas y 40 minutos. Sin embargo, los pilotos sabían que su destino, el aeropuerto JFK, era uno de los más concurridos del mundo, y cualquier eventualidad podría complicar la llegada. El capitán de la aeronave era Laureano Caviedes, de 52 años. Con una amplia experiencia en vuelo, había acumulado unas 16.700 horas hasta ese momento, la mayoría de ellas a bordo del Boeing 707. A su lado, se encontraba el primer oficial Mauricio Klotz, de 28 años, con aproximadamente 2.400 horas de experiencia de vuelo. Klotz, aunque más joven, tenía un dominio del inglés superior al del capitán, por lo que sería el encargado de las comunicaciones en inglés con los controladores estadounidenses. Klotz llevaba 3 años trabajando para Avianca y acumulaba 64 horas de experiencia en el Boeing 707, de las cuales 13 fueron en vuelos nocturnos. Junto a ellos, en la cabina, se encontraba el ingeniero de vuelo Matías Moyano, de 45 años de edad. Moyano contaba con 23 años de experiencia en Avianca, sumando un total de 10.000 horas de vuelo, de las cuales 3.000 fueron en el Boeing 707, incluyendo 1.000 horas nocturnas. A las 3:08 de la tarde, la torre de control del aeropuerto en Medellín dio la autorización para el despegue. El vuelo 052 inició su recorrido en la pista 36, acelerando hasta alcanzar la velocidad de despegue y elevándose con rumbo al norte. Los 149 pasajeros, junto con los 9 miembros de la tripulación, se preparaban para el largo trayecto que les esperaba hasta llegar a su destino. La atmósfera a bordo era calmada, y el despegue fue exitoso y sin contratiempos. El vuelo alcanzó su altitud de crucero de 37.000 pies, casi 11.300 metros, donde la tripulación comenzó a sentirse confiada y tranquila. Mientras sobrevolaban el Caribe, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, el capitán Caviedes, al tanto de las condiciones meteorológicas, estaba preparado para un posible retraso. A medida que el vuelo 052 se acercaba al noreste de Estados Unidos,
el clima en Nueva York empeoraba, afectando las operaciones en el aeropuerto Kennedy. Las tormentas en Nueva York generaban fuertes vientos y una visibilidad reducida a 400 metros, complicando los aterrizajes. La única pista operativa en el aeropuerto John F. Kennedy era la 22 izquierda, y esto provocaba una gran congestión de tráfico aéreo, con aviones que acumulaban tiempos de espera de hasta 1 hora. La tripulación del vuelo 052 estaba al tanto de la situación y confiaba en que el combustible adicional les permitiría enfrentarse a cualquier retraso razonable. A las 5:28 de la tarde, el Boeing 707 entró en el espacio aéreo de Estados Unidos bajo el control del tráfico aéreo de Miami. En ese momento, el capitán Caviedes decidió que el primer oficial Klotz se encargase de las comunicaciones, ya que su nivel de inglés era mayor y podría transmitir las instrucciones con mayor claridad. No obstante, aunque Klotz entendía bien el inglés, tenía ciertas dificultades para expresar con precisión las órdenes del capitán, lo que complicaría las comunicaciones. En ese momento, el vuelo había consumido aproximadamente 1/3 del combustible. El capitán Caviedes revisó las reservas y confirmó que disponían de suficiente combustible para realizar un patrón de espera en caso de ser necesario. Si las condiciones empeoraban, podrían desviarse a Boston como aeropuerto alternativo. Al aproximarse a Virginia, la tripulación fue notificada de la necesidad de realizar un patrón de espera, debido a la alta congestión en el aeropuerto John F. Kennedy y a las malas condiciones meteorológicas en Nueva York. A las 7 de la tarde, el vuelo 052 recibió instrucciones para entrar en un patrón de espera sobre Norfolk, a 260 millas náuticas, 481 kilómetros, de su destino final. La tripulación calculó que con el combustible disponible podrían realizar la espera sin problemas y retomar su trayecto hacia Nueva York. Sin embargo, esta primera espera duró 19 minutos y la inquietud comenzaba a palparse en la cabina. A las 7:43 de la tarde, el control aéreo ordenó al vuelo 052 que entrase en un segundo patrón de espera en la intersección Bottom, ubicada cerca de Atlantic City, Nueva Jersey, a unos 80 kilómetros del aeropuerto John F. Kennedy. Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. We're climbing maintain 3000 and we're running out of system. Esta espera se alargó por 29 minutos más, agotando gran parte del combustible destinado para la reserva y entrando en el límite de lo que consideraban un margen seguro para continuar hacia Nueva York. La tripulación barajó la posibilidad de desviarse hacia Boston, pero las condiciones meteorológicas también eran desfavorables en esa zona, por lo que lo descartaron. Además, el hecho de llevar en espera tanto tiempo les hacía pensar que el control aéreo les daría en breve una autorización para continuar hacia el aeropuerto. Decidieron seguir en espera y utilizar el combustible de reserva para esta aproximación final. A las 8:10, la situación se volvió crítica. El vuelo 052 había consumido prácticamente todo el combustible destinado al patrón de espera y entraba en la fase de consumo de la reserva final. Este era el punto de no retorno, ya que si seguían en el aire, no tendrían combustible suficiente para llegar a un aeropuerto alternativo. La tripulación, bajo una situación de tremendo estrés, discutía las posibilidades. Si recibían la autorización de aterrizaje en el aeropuerto Kennedy en breve, no habría problema. Pero si continuaban en espera, se enfrentarían a un riesgo inminente de quedarse sin combustible. Ante la delicada situación a punto de quedarse sin combustible, el primer oficial Klotz comunicó al controlador en inglés que necesitaban prioridad. Sin embargo, cometió un error crucial. No utilizó la terminología específica de emergencia, que habría obligado al controlador a dar prioridad inmediata al vuelo. Finalmente, a las 8:48, el controlador del tráfico aéreo de Nueva York indicó al vuelo 052 que continuara en espera en CAMRN, un punto a 39 millas náuticas, 72 kilómetros, del John F. Kennedy. And Avianca 052 Heavy, I'm going to bring you about 15 miles northeast and then turn you back on for the approach. Is that fine with you and your fuel? I guess so, thank you very much. A las 8:55, el primer oficial volvió a intentar comunicar su situación de falta de combustible, pero nuevamente su mensaje fue confuso y no logró transmitir la gravedad de la situación al controlador, quien no interpretó la solicitud como una emergencia. Avianca 52, climb maintain 3000. Negative, sir. We're just running out of fuel. We're good. Okay, 3000 now, we're good. Okay, turn left heading 310, sir. A las 9:05, el vuelo 052
recibió finalmente la autorización para iniciar el descenso hacia el aeropuerto. En ese momento, la tripulación se sintió aliviada, confiando en que aunque la situación de combustible era crítica, podrían gestionarla si conseguían aterrizar en el primer intento. Sin embargo, la densa niebla y la baja visibilidad dificultaban el aterrizaje, y la única pista operativa continuaba siendo la 22 izquierda, la cual aún tenía una alta congestión de tráfico aéreo. El descenso comenzó con normalidad, pero al acercarse a la pista, el sistema de aterrizaje instrumental, ILS, y el indicador de senda de planeo no eran suficientes para ver las luces de la pista debido a la intensa niebla. El indicador de senda de planeo hace referencia al glide slope en inglés. Este sistema es una parte del ILS, Sistema de Aterrizaje Instrumental, que ayuda a los pilotos a mantener la trayectoria de descenso correcta mientras se dirigen a la pista, guiándolos en el ángulo exacto para el aterrizaje. A menos de 2 millas de la pista, 3 kilómetros, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, comenzó a emitir varias alertas de pull up, indicando que la tripulación debía corregir la altitud para evitar una posible colisión con el suelo. Sin referencias visuales de la pista, el capitán decidió abortar el aterrizaje y realizar un procedimiento de go-around, un giro y ascenso para intentar otra aproximación. Klotz, el copiloto, informó al controlador de su maniobra, pero una vez más, omitió declarar formalmente la emergencia de combustible. Executing a mass approach Avianca 052 Heavy. Avianca 052 Heavy, roger. Probably maintain 2000, turn left heading 180. Have a maintain 2000, 180 heading. Avianca 052, you're making the left turn, correct, sir? That's right, to 180 running heading, and we'll try once again, we're running out of fuel. Tras el primer intento fallido de aterrizaje, el controlador del aeropuerto John F. Kennedy indicó al vuelo 052 que ascendiera nuevamente a 2000 pies, 609 metros, y realizara un giro para volver a entrar en el patrón de aproximación. En la cabina de mando la situación era desesperante. El nivel de combustible estaba peligrosamente bajo, y el ingeniero de vuelo advirtió al capitán y al primer oficial que no era suficiente para mantenerse en el aire mucho más tiempo. El capitán, consciente de la situación crítica, pidió al copiloto que informara al controlador de la emergencia, pero Klotz, una vez más, no usó el término Mayday o Fuel Emergency, que hubiese obligado al controlador a dar prioridad absoluta al vuelo. Esta falta de claridad y formalidad en el lenguaje técnico hizo que el controlador no comprendiera la gravedad real de la situación y continuara dándoles instrucciones de manera rutinaria. A medida que la tripulación realizaba el giro para retomar la aproximación, el consumo de combustible continuaba. El ingeniero de vuelo, cada vez más alarmado, insistió en que la situación era insostenible y que deberían haber aterrizado en el primer intento. Sin embargo, para los pilotos, declarar una emergencia en ese momento parecía una medida desesperada, y de manera implícita se aferraron a la idea de que recibirían a tiempo la autorización para una segunda aproximación. Alrededor de las 9:13, mientras el Boeing 707 intentaba alinearse de nuevo con la pista para el segundo intento de aterrizaje, el nivel de combustible en los tanques se agotó. La única opción era descender, pero ya era demasiado tarde para un aterrizaje seguro. Los motores, sin suministro de combustible, comenzaron a apagarse uno por uno. La situación se volvió caótica, y la cabina de mando se llenó de alertas de fallos de sistemas y señales de pérdida de potencia. El primer motor en apagarse fue el número 4, seguido del número 3. Avianca 052, we just lost 2 engines and we need the priority, please. Avianca 052, turn left heading 250, intercept the localizer. Roger. La tripulación trató de mantener la calma, mientras el ingeniero de vuelo alertaba sobre el apagado inminente de los 2 motores restantes. Sin potencia en los motores, el avión se convirtió en un planeador, y los pilotos intentaron desesperadamente mantener el control. Las alarmas de baja altitud y proximidad al suelo sonaban de forma constante en la cabina, mientras los pilotos luchaban por evitar lo peor. A las 9:15, los 4 motores se apagaron, mientras el avión descendía sin posibilidad de recuperación. En un último intento por minimizar los daños, la tripulación intentó dirigir el Boeing hacia una zona menos poblada. La falta de comunicación efectiva y la decisión de no declarar una emergencia clara había sentenciado su destino. El Boeing 707 de Avianca finalmente impactó en una zona boscosa en Cove Neck, Long Island,
a unos 16 kilómetros del aeropuerto. La estructura del avión se fracturó con el impacto y los restos quedaron dispersos entre los árboles. La escena del accidente era dantesca. En el lugar del impacto, 73 personas perdieron la vida, mientras que otras 85 sobrevivieron, aunque muchas con heridas graves. Además, el frío y la oscuridad de la noche hacían que las labores de rescate fueran aún más complicadas. Los primeros equipos de emergencia llegaron poco después del accidente. Inmediatamente asistieron a los supervivientes, sacando a los pasajeros atrapados de entre los restos y trasladando a los heridos a los hospitales cercanos. La pérdida de tantas vidas marcó un punto crítico en la historia de la aviación. Este accidente puso en evidencia graves problemas en la gestión del combustible y en la claridad de la comunicación entre pilotos y controladores aéreos en situaciones críticas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB de Estados Unidos, se encargó de investigar las causas de este trágico accidente. El análisis incluyó la revisión de las grabaciones de la cabina de mando, las conversaciones entre los pilotos y los controladores, y el estado técnico del avión. La investigación reveló una serie de fallos en la cadena de decisiones y comunicación, que culminaron en la catástrofe. Uno de los hallazgos clave fue la falta de una comunicación clara por parte de la tripulación sobre la situación crítica de combustible. Aunque el primer oficial intentó informar a los controladores de que estaban bajos de combustible, nunca utilizó el término de emergencia Mayday, ni fuel emergency, que habrían alertado al controlador de la gravedad de la situación y le habrían obligado a darles prioridad en el aterrizaje. Esta omisión fue señalada como un error crucial en la investigación. Además, la NTSB concluyó que el estrés, la fatiga acumulada de la tripulación y la barrera lingüística contribuyeron a una serie de decisiones erróneas. El capitán Caviedes y su tripulación se vieron abrumados por la acumulación de instrucciones de espera y el deterioro progresivo de la situación de combustible. También se observó que el inglés técnico de los pilotos no era suficiente para manejar situaciones complejas de emergencia, lo que llevó a una falta de claridad en las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. La investigación también descubrió que aunque el controlador de tráfico aéreo no estaba completamente informado de la emergencia de combustible del vuelo 052, hubo oportunidades para que detectara la urgencia de la situación, a partir de los términos ambiguos que usaron los pilotos. Sin embargo, al no existir una declaración de emergencia oficial, el controlador no dio prioridad al avión, lo que contribuyó directamente en el accidente. El accidente del vuelo 052 de Avianca provocó un cambio significativo en los procedimientos de emergencia y en la formación de las tripulaciones en comunicación internacional. Una de las recomendaciones principales de la NTSB fue la necesidad de estandarizar la terminología de emergencia, especialmente en casos de bajo combustible, para evitar interpretaciones ambiguas que pudieran poner en peligro la vida de los ocupantes. Como resultado, se implementaron protocolos en los que se especifica que en una situación de bajo combustible, los pilotos deben utilizar las palabras Mayday o Fuel Emergency para alertar a los controladores de tráfico aéreo de la situación crítica. Esta nueva normativa tiene como objetivo garantizar que las tripulaciones reciban la máxima prioridad en el aterrizaje, en situaciones de emergencia. Además, la tragedia del vuelo 052 impulsó una revisión de los requisitos de competencia lingüística en inglés para tripulaciones internacionales. La Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, introdujo estándares de competencia en inglés que se aplican a pilotos y controladores aéreos con el fin de evitar malentendidos y mejorar la claridad en las comunicaciones. El accidente también llevó a la implementación de mejoras en la gestión del tráfico aéreo, en aeropuertos de alta densidad como el John F. Kennedy. Se establecieron medidas para que los controladores identifiquen de manera más efectiva los vuelos con poco combustible, con el fin de darles prioridad en situaciones de congestión aérea. La tragedia del vuelo 052 de Avianca dejó una huella imborrable en la aviación y se convirtió en un caso de estudio fundamental para las autoridades y los profesionales del sector aéreo. Las lecciones aprendidas en este accidente fueron aplicadas en protocolos y regulaciones que han permitido mejorar la seguridad de la aviación civil a nivel mundial. Aunque el precio de estas lecciones fue alto, el legado del vuelo 052 ha contribuido a salvar vidas, al reducir el riesgo de que una tragedia similar ocurra en el futuro. Este accidente nos recuerda la importancia de una comunicación clara y precisa, especialmente en situaciones de emergencia. La estandarización de la fraseología de emergencia y la formación en idiomas
se han convertido en pilares fundamentales de la seguridad aérea. Estos elementos proporcionan a la tripulación las herramientas necesarias para afrontar situaciones críticas y garantizan una respuesta rápida y eficaz por parte de los controladores. Honremos la memoria de las víctimas de aquel trágico accidente.